La 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 y poderme enamorar. Bienvenidos y bienvenidas a Palabras para Vivir. Ya sabéis que es vuestro programa de psicoanálisis para la vida cotidiana, donde podemos conversar de un montón de cosas que conciernen a cada uno de nosotros, ¿no? De que tiene que ver con nuestra salud mental, con nuestras relaciones con los demás, la familia, el trabajo, muchísimas cuestiones que son importantes porque tú nos importas. Y hoy vamos a hablar de un tema especial, vamos a hablar de la histeria. ¿La histeria qué quiere decir? Porque se tilda, ¿no? Se llama con adjetivos, estás histérica, estás histérico, pero ¿qué conlleva realmente esta connotación de la histeria? ¿Qué quiere decir o a qué llamamos histeria, ¿no? ¿Sabéis que tiene que ver con cómo nuestro cuerpo se expresa a veces y en la manera en que nos posicionamos frente a nuestros deseos? Que a veces una parálisis puede estar detrás sostenida por una frase. Uy, 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 qué interesante. También tenemos a la doctora Pilar Rojas, que viene a hablarnos de la fibromialgia, un tema también muy importante, que vemos que en la actualidad es una enfermedad pues que bueno, que hay un sector amplio de la población que la padece y también es muy incomprendida. Vamos a ver un enfoque muy interesante con esta doctora, también psicoanalista de la Escuela Grupo Cero. Y bueno, seguimos en Salud y Bienestar con nuestra querida Clemos Lunís, con estas conversaciones cotidianas y ya sabéis, vuestra píldora vital, vuestra poesía para ampliarnos horizontes. Así que continuamos en el programa. Muy bien, muchas gracias por estar. Hoy no daría nada por nada. Estoy bien como estoy. Hoy ni volar ni caerse. Estoy a una altura normal. No es lo que pasó, es lo que pueden construir en ese momento de lo que les pasó. Hoy ni enamorarse perdidamente, ni quedarse solo. Hoy teniendo corazón no sufro de eso. Si perdiera el miedo a quedarme desnudo en la calle una noche de invierno, seguramente dejaría la 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 y poderme enamorar. Bienvenidas y bienvenidos a Palabras para Vivir. Estamos en Salud y Bienestar con nuestra querida Clemos Lunís. ¿Cómo estás, querida? Muchas gracias. En la sección Salud y Bienestar. Lo que todo el mundo quiere en principio. En principio. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante porque, bueno, fueron digamos, un poco la prehistoria de lo que es el psicoanálisis, ¿no? Porque vamos a hablar de la histeria. Ojo, cuidado, porque ya Freud diferenció la histeria de la mujer, porque se solía pensar, esta es una histérica, y vamos a ver un poco qué significa realmente lo que es la palabra histeria relacionada con el psicoanálisis, porque claro, Freud nos indicó que era una manera, podríamos decir, de reaccionar frente a nuestro deseo o una manera de digamos, de que algo que no se soporta de la realidad de uno mismo es como si lo reprimiera y lo transformara Bueno, en el cuerpo en síntoma. de la realidad o de la realidad interior. Eso, sí, la realidad psíquica, claro. Y ahí, claro, es muy interesante porque Freud hizo un trabajo maravilloso, magnífico con las pacientes histéricas que, claro, iban al médico y la llamaban de simuladoras, como que eran caprichosas, como que, claro, iban al médico y físicamente no les pasaba nada, que hacían pruebas y tenían parálisis, dolores en los brazos, a lo mejor en la cara, ¿no? Y Freud descubrió que estaban sustentados por una frase, ¿no? Por ejemplo, ahí se pone el ejemplo de una paciente que tenía la cara, una parte de la cara paralizada
y le sostenía una frase que era que algo le había sentado como si le hubieran dado una bofetada. Entonces, claro, es una manera de reaccionar frente a algo que es intolerable para la persona y que a través de ese mecanismo de conversión es como que el cuerpo habla de algo que la persona no puede simbolizar, ¿no? Entonces, eso es impactante, ¿no? El descubrir que nuestro cuerpo habla y que la histeria tiene que ver con eso, que también le pasa a los hombres, ¿no? Como una cosa de las Claro, mujeres. Mm. por supuesto. Que, claro, porque lo que nos ha enseñado el psicoanálisis es que recibimos estímulos del cuerpo y recibimos estímulos de lo psíquico. Que hay estímulos, es decir, aumentación de carga, excitación, y si esa excitación no se descarga, pues es ahí donde se va a formar un síntoma, es decir, que la descarga va a ser el síntoma, porque se tiene que descargar siempre. Y lo propio es que el ser humano pueda descargar lo somático por vía psíquica y por vía somática. Es decir, por una acción y también hablando, porque somático quiere decir hablando, por eso es tan importante poder hablar. Pero ojo, ¿pero qué Claro, es hablar? de la bofetada, lo de la bofetada fue una conversación de una paciente, porque fuera del análisis uno no se Claro, entera, claro. no se entera. Es decir, que tiene que estar esa escucha especial del psicoanalista que nos va a ayudar a hablar de lo que realmente nos concierne. Claro. Y lo que está excitado psíquicamente también tiene que descargarse por vía somática o por vía psíquica, por Claro, las dos vías. claro, y para que lo entendamos, porque claro, no es hablar, no es que la persona no hable, que no sea una persona habladora, entre comillas, ¿no? Sino que eh, no es que uno hable desde la conciencia, no, pero si yo hablo, hablo de lo que me pasa. No, es que tenemos que tener en cuenta que que hay en nosotros una parte desconocida, hay como una censura en nosotros y que a veces hay cosas que ante estímulos exteriores o interiores no podemos reaccionar, no podemos simbolizar, que es como transformarlo en otro lenguaje y se reacciona de esa manera. Pero claro, si pensamos cómo el psicoanálisis te puede ayudar, no es ayudarte bueno, a que no puedas hablar algo, no es buscar algo o un trauma, algo que te haya pasado, sino que tu manera de reaccionar es así, sin poder simbolizar las cosas. Y no tiene nada que ver con ser una persona habladora o no seas habladora. Bueno, primero Sí, yo haría la diferencia entre que uno se puede dar cuenta que no habla del mismo modo a su madre, a su hermano, a sus hijos, a sus amigos y a la amiga María y a la amiga Margarita. Siempre uno es diferente, no habla del mismo modo. Y si habla del mismo modo, es un enfermo muy grave, porque uno tiene que diferenciar, no puede tener el mismo discurso con todo el mundo. Quiere decir que es cómo me escucha el otro. Cuando yo sé que el otro no tolera nada de lo que le cuento, pues le cuento muy poco. Entonces con el psicoanalista mi discurso se va haciendo porque voy captando un poco cómo el otro me escucha. Entonces se va amoldando para, sin darme cuenta, por supuesto, que no es una cosa consciente. claro. Y recordemos, ¿no? Como lo hemos dicho al principio, es decir, que somos seres divididos. Divididos es decir, que hay una parte de conciencia que es el escenario donde vivimos, donde nos damos cuenta de las cosas, que son todas cosas disfrazadas, y después tenemos la máquina que fabrica todo eso. Es la otra parte de la cual no sabemos nada. No sabemos nada, lo único que sabemos es lo que aparece en el escena. Y en escena aparece lo que vemos de la, pero eso es el espectáculo. Después no sabemos, ¿no? Como si fuese una obra de teatro. Después no sabemos el trabajo de los actores, no sabemos dónde han ido a buscar el vestuario, cómo han aprendido el texto de memoria. Todo eso no lo sabemos. Es decir, que todo lo que fue necesario lo sospechamos, pero no lo sabemos. Sí, claro, pero pensándolo así, que también hay una intolerancia a hablar de ciertos aspectos de uno. Es como si hubiera una huida de nuestro propio deseo. Hay cosas que rechazamos, hay deseos en nosotros que aparecen en los sueños, ¿no? Que va a ser también el siguiente programa.
hay deseos que abrigamos nosotros que tienen que ver con nuestra hostilidad, con nuestros deseos prohibidos, con todo ese Bueno, narcisismo y nuestros deseos egoísmo. amorosos, porque a Claro, veces lo que no toleramos es el amor que existe en nosotros. claro, el amor, la sexualidad, ¿no? Hay aspectos en nosotros que muchas veces, claro, es como si rechazáramos esa parte sin darnos cuenta y eso se va a escenificar en nuestras maneras de vivir, en cómo nos relacionamos con los demás, en la relación con nosotros mismos, que hay cosas de nosotros que no toleramos, que huimos de cierta escena, ¿no? Porque la histeria también tiene que ver precisamente también con ese deseo insatisfecho, con no tolerar que algo le pase, ¿no? Con concluir las cosas, ¿no? Es como esa escena de seducción que seduce, seduce, pero cuando llega justo ahí al borde de De la consumar cama. ese acto, ¡puf! Huye, ¿qué hago yo aquí, no? Se sorprende, ¿no? Y ahí incluso hay frases peyorativas, ¿no? Que se habla, esta es una calienta, no sé qué, no sé cuál, porque tiene una cosa con la seducción, pero justo cuando va a llegar ahí, dice, pero que yo qué hago aquí, pero ¿qué estás haciendo, no? Y es algo que como Claro, que toma y esa característica de la esa huida, ¿no? particularidad es que ella no se da cuenta No que se es da así. cuenta, claro. No se da cuenta, pero para nada. Aunque el exterior lo ve claramente, dice, Sí. mira, esta es una histeria. Ella no. Mm, Y eso también es una cosa, porque que es difícil de entender, porque claro, si sí, entiendo que ella no ahí, quiere decir que yo también me pasa cosas de las cuales yo no veo nada de mí misma. claro. No sé, no veo. Y tampoco me puedo entonces creer todo lo que los demás dicen, ¿eh? Porque también después pasamos al otro lado que fulano me ha dicho eso, fulano me ha dicho, y se creen todas las frases de todos los demás, cuando hablan, hablan de ellos, Mm, no hablan del otro. Que claro. uno puede ver, claro, porque la histérica, lo que ella hace no lo ve, pero que no lo ve tampoco en los demás. Y el No, histérico, ¿eh? Ojo, que también y el histérico, que es una, perdón, perdón, perdón. claro, que es una Claro, claro que estructura no tiene que psíquica. ver con nuestra anatomía, por supuesto. Claro, entonces lo decíamos también fuera de cámara, ¿no? Quien se queja constantemente, teniendo una vida, ¿no? En la que puede ser feliz, ¿no? En la que puede construir y se sale de eso, ¿no? Siempre está insatisfecho, ¿no? O insatisfecha. Ahí hablamos también de esa estructura histérica, ¿no? Donde no puede disfrutar de nada, donde todo siempre es como, esto no es, esto tampoco, ¿no? No puede como concluir, como aceptar que eso forma parte de su También deseo. decimos, claro, pero que también te acuerdas que decíamos que lo histérico, la estructura histérica, lo que nos enseña en siempre dejar un deseo insatisfecho es que el deseo no se puede satisfacer. Por eso que siempre la máquina tiene que buscar otra cosa. Claro. ¿No? Quería un coche, ya tengo el coche, lo disfruto unas horas y ya quiero otra cosa. Ujú, Después se le tacha, nunca satisfecho y todo, por supuesto, nunca claro. satisfecho. Y por suerte que nunca satisfecho, que siempre va a querer más y va a querer otras cosas. Pero en todos los casos, si quiero cosas, tengo que trabajar para ello. Claro, pero lo interesante es que siempre va a pasarle algo que va a producir ese síntoma, entre comillas, ¿no? En la histeria, que es la satisfacción y su rechazo, ¿no? Entonces, quiere una cosa, pero luego pasa algo en la realidad que no puede. Y lo quiere fervientemente, lo desea fervientemente, ¿no? En su conciencia quiere, hace todo lo posible para ello y luego puede aparecer algún síntoma en el cuerpo que le pone en juego que ya no se va a satisfacer eso, o incluso en la realidad, ¿no? Alguna situación en la que participa de ella sin darse cuenta y aparece otra vez ese rechazo, es su deseo y el rechazo. Y siempre va a estar insatisfecha, siempre ese deseo va a estar sin realizar. Entonces es como un drama, ¿no? Es como, parece ahí como el oráculo que te vaticina una cosa y tú nunca puedes, ¿no? Por eso, porque es Pero esa igual va estructura, haciendo ¿no? su vida, es decir, que Ujú, hay mujeres brillantes, hombres brillantes que tienen ese deseo insatisfecho pero que son brillantes, no dejan de hacer. Es decir, que la realidad, si no se le escucha, ¿no? Para las personas que no están muy cercanas, se le puede admirar, porque claro, tienen el deseo insatisfecho, pero nadie lo sabe. ujú, Tampoco es una cosa, ¿no? En ese ujú. sentido, porque pueden llegar a realizar Sí, cosas en la realidad. claro, Que claro, también la sensación de deseo insatisfecho es psíquico. claro. Ujú.
Por eso que se necesita el psicoanalista, Claro, ¿no? claro, Para, además, para ocuparse de esa parte que no se claro, ve, claro, pero que nosotros hemos aprendido a leerlo sí, en las total. manifestaciones de la conciencia, que es lo que Mm. vemos aquí en ese programa de salud y bienestar. Claro, además, ojo, cuidado, te voy a dar una última advertencia, ¿ves? Ya me trabo. Que es importante decir que muchas veces uno cuando acude a la consulta médica te dice, mira, esto es por estrés, ¿no? Cuando hay personas que acontece esa parálisis en la cara o síntomas en el cuerpo que te dicen, eso tiene usted mucho estrés, tiene que dejar de trabajar, ¿no? Tiene que cambiar su vida, o tiene que hacer relajación, etcétera. Cuidado, ¿eh? Porque venimos aquí a decir que es una manera de reaccionar frente al deseo, ¿no? Y que tiene que ver con alguna frase, con las maneras de reaccionar frente a situaciones externas o internas que echamos en un saco vacío ahí que es el estrés, pero hay otra lectura más profunda y más verdadera que te va a decir que necesitas psicoanalizarte para transformar esa manera de elaborar la realidad. Entonces, ojo, cuidado con meter en saco roto ahí que todo es el estrés, es como un baúl ahí, un cajón desastre, que no, que aquí venimos a solucionar algunos desastres que también se acontecen en ese lenguaje cotidiano y popular, porque tenemos que tener en cuenta que eso tiene que ver con la manera de reaccionar frente a nuestros propios deseos. Entonces, me parece interesante apuntarlo. Bueno, Cle, si quieres darnos tu teléfono por si alguien también quiere ponerse en contacto contigo para Mi comenzar número de su... Sí, teléfono es el 626-890234. 626-890234. muy bien, fantástico. Pues muchas gracias y seguimos A la ti. próxima. ¿Ok? Un saludo a todos. Adiós. Gracias. Chao, Chao. chao. Adiós. La 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 y poderme enamorar. ¿Qué es la fibromialgia? ¿Cuáles son las causas y qué relación guarda con lo psíquico? Bueno, la fibromialgia es una enfermedad muy frecuente que se caracteriza fundamentalmente porque los pacientes que sufren de fibromialgia, que son más frecuentemente mujeres, aunque también se producen hombres, tienen dolores generalizados, ¿no? Dolores artromialgias, que se dice, ¿no? Artromialgias, es decir, dolores musculares y dolores articulares, ¿no? Es una frase frecuente que dicen los pacientes: me duele todo el cuerpo, ¿vale? Luego, aparte de eso, que es el síntoma fundamental, ¿no?, que caracteriza a la fibromialgia, pues puede haber otros muchos síntomas asociados muy frecuentes, como pueden ser las cefaleas, las alteraciones intestinales, diarrea, colon irritable, en fin, alteraciones del sueño, cansancio, un cansancio que se caracteriza porque no tienen un sueño reparador. Uno normalmente cuando está cansado duerme y se levanta descansado, pero estos pacientes están continuamente cansados y eso, tanto los dolores como el cansancio, pues les limita bastante en el desarrollo de su vida cotidiana. En cuanto a la causa de la fibromialgia, pues realmente no se conoce, ¿no?, qué es lo que sucede en estos pacientes que desarrollan fibromialgia, ¿no? Se habla de que hay alteraciones en la recepción o los receptores del dolor y que son como si fueran más sensibles, ¿no?, al dolor, pero realmente no se sabe cuál es la causa de la producción de la fibromialgia. Y con respecto a qué relación tiene con los factores psíquicos, pues hombre, es muy interesante porque fíjate que, aunque desde el punto de vista de la medicina, digamos que los factores psíquicos los sitúan más como efecto de la fibromialgia que de la causa, pero es que es muy interesante porque muchos de los pacientes, por no decir todos, tienen alguna alteración psíquica, o tienen depresión, o tienen ansiedad, ¿no?, que es muy frecuente. Y de hecho, además, como parte del tratamiento desde el punto de vista médico, uno de los pilares fundamentalmente del tratamiento son los antidepresivos, ¿no? Es decir, que sí que evidentemente
existe alguna relación clarísima, ¿no? Es decir, siempre en estos pacientes hay una cuestión psíquica que el paciente desconoce, porque son pacientes que dicen, no, si a mí lo que me duele es el cuerpo, si yo lo que tengo es físico, pero en realidad esa cuestión física está sustentada pues, por una problemática psíquica, ¿no? Podríamos decir. ¿Cuál sería el tratamiento o los tratamientos adecuados para la fibromialgia? ¿Y qué aporta el psicoanálisis en su abordaje? Pues también aquí es interesante señalar que desde el punto de vista médico, por ejemplo, el tratamiento que se indica, ¿no? Como parte del tratamiento son los antidepresivos, más allá de los analgésicos diversos que pueden también administrarse. Y no solamente eso, sino que también forma parte del tratamiento la psicoterapia, ¿no? Desde el punto de vista de un psicoanalista, evidentemente, digamos que el tratamiento que yo creo que es muy eficaz en la fibromialgia es el psicoanálisis, porque los tratamientos psicológicos en muchas ocasiones van enfocados a que el paciente, digamos, acepte la situación en la que vive y se acomode a ese malestar continuo que tiene, cuando realmente de lo que se trata es de trabajar todas esas cuestiones que el paciente desconoce, que no sabe qué le pasa, simplemente se encuentra mal, pero que sí que tiene algún conflicto inconsciente para él que se puede solucionar mediante el psicoanálisis y que mejoran mucho estos pacientes. Entonces yo, como reumatóloga y como psicoanalista, en realidad lo que recomiendo es, más allá de los tratamientos médicos, el psicoanálisis, evidentemente. Claro, como la escucha de cualquier otra enfermedad, ¿no? Porque el psicoanálisis escucha eso ¿no? Que el paciente dice sin saber que lo dice y que solo puede escuchar a alguien formado para, en eso que dice el paciente, escuchar el conflicto inconsciente que tiene o el conflicto o la dificultad. A veces, claro, porque no tenemos que pensar que sean grandes. Uno dice conflicto y siempre se piensa que es algo terrible o tremendo o muy importante. A veces son nimiedades, ¿no? Pero que digamos que al paciente o al sujeto en concreto le afectan mucho y le interrumpen y le producen síntomas, ¿no? Entonces, claro, escuchar todo eso que el paciente, ¿no? Que al paciente le pasa sin saber lo que le pasa, ¿no? Pues supone un hito muy importante en el tratamiento, ¿no? Por esa posibilidad, ¿no? de que los síntomas puedan llegar a desaparecer, que es una cosa muy importante, porque claro, la fibromialgia es una enfermedad crónica. Un paciente que está diagnosticado de fibromialgia, en principio desde la medicina va a vivir con el dolor y con el cansancio y cualquier otro síntoma de por vida. Se trata de ir, digamos, eliminando todas esas cuestiones. ¿La fibromialgia es una enfermedad curable? Pues como habíamos estado hablando, evidentemente el psicoanálisis puede mejorar mucho la calidad de vida de los pacientes, puede, digamos, permitir a esos pacientes hacer una vida normal con el mínimo inconveniente posible, con el mínimo dolor posible. Incluso hay pacientes que, digamos, que han mejorado tanto con el psicoanálisis que pueden realizar una vida normal, ¿no? Es decir, que yo creo que es una terapia, dentro de todas las posibilidades de terapia, muy eficaz para pacientes con fibromialgia. Luego, claro, están las características de cada paciente, ¿no? Pero evidentemente sí, yo recomiendo a los pacientes con fibromialgia psicoanálisis.